Correcto. De hecho, cuando me invitaste yo no tenía ningún tipo de éxito, con lo cual eso demuestra que las personas que que no seleccionas a los que tienen más éxito para venir al podcast, que a veces lo podría parecer, ¿no? Pues no, yo soy el ejemplo de que eso no es así. Yo me lo he tomado con calma también porque tengo muchas cosas que hacer, hago muchas otras cosas y de hecho siempre lo hemos hecho así. Un hombre no tiene que dejarlo todo para dedicar, tiene que seguir con su vida y hacerse una vida de provecho. ¿Vale? Sí, sí. Intento compaginarlo. Pero a la mínima que he empezado a poner algunas cuestiones en práctica, pues he obtenido resultados, sí, sí. Pues es una experiencia muy gratificante de llegar a una interacción y saber dónde estás. De no ir a los sitios como un pollo sin cabeza. De saber qué está pasando en todo momento. Sí que es cierto que conociendo lo que tengo ahora, pues sí, quizás podría haber salvado mi matrimonio. Otra cosa es que ahora ya no pienso en eso, ya es algo pasado pero claro, yo no sabía ni lo que era un test. Yo, de hecho, Sí. el DT lo aplico en todo en mi vida. No lo aplico solo para ligar, lo aplico en todo en mi vida, en las relaciones con mi familia, en las relaciones de trabajo, en las relaciones con amigos, en todo. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy te traigo una charla profunda y que he disfrutado como un enano con un hombre que pasó por la formación del programa DTE. En este episodio hablamos de todo: red pill, relaciones, divorcio, sociedad, feminismo. Tanto y tan inspirador me ha resultado este episodio que he podido extraer 7 reflexiones que voy a compartir contigo al final de esta conversación. Entonces, este es el plan para hoy. Primero vamos a charlar con este alumno que nos va a contar un poco su experiencia y su punto actual, y después traeré al final las 7 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Pero tengo una notición que darte, y es que este domingo, es decir, mañana 20 de abril a las 7 de la tarde hora Madrid, voy a estar en directo en la comunidad de Telegram charlando con vosotros y resolviendo dudas. Para acceder a la comunidad de Telegram tienes que estar dentro de la comunidad de email. Mañana a las 3 de la tarde voy a mandar el correo con el link para unirte, ¿vale? Así que debajo de este podcast tienes un enlace para unirte a la comunidad de email. Y segunda notición que tengo que darte es que el lunes 21 de abril abrimos oficialmente las plazas para la nueva edición del programa DTE. Así que dicho esto, y ahora sí, quiero darle las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y presentarlo una vez más con esa pregunta que siempre hago, ¿no? ¿Qué fue lo que te trajo a este proyecto? ¿Qué fue lo que te trajo a este mundo de la red pill y las relaciones? Bienvenido, tío. Gracias, Dani. Pues no me llega de casualidad, pero tampoco me llega de sopetón. Todo en mi vida ha ido progresivamente cambiando, quizá porque no soy suficientemente inteligente y no me he dado cuenta de las cosas, pero yo ya sabía que me faltaba algo en mi relación con las mujeres y que ese algo no me lo iba a dar un psicólogo. Entonces un día, buscando una cuestión muy concreta de Tinder, en internet me salieron las 10 búsquedas, me salió una tuya y ya te puedes imaginar que las otras 9 eran absoluta basura. Entonces ya vi que yo en eso sí que soy bueno, en saber dónde está, digamos, la verdad, también soy científico, y fui tirándole el hilo hasta que encontré los podcasts. Y a partir de ahí, pues ya dije, este cabrón tiene una cámara encima mía y me va siguiendo. O sea, el primer contacto que tienes es justo a raíz de buscar cositas de Tinder, que descubres el blog directamente, ¿no? Sí, descubro el blog. A mí las citas de Tinder me iban fatal. Yo era muy bueno consiguiendo citas, supongo que pues porque tengo valor, porque es difícil tener una conversación que yo no pueda seguir, Sí, sí. pero hacía algo mal y ese algo no lo sabía. Pero yo me daba cuenta de que me faltaba algo. Entonces lo estaba buscando, no tengo gente a mi alrededor que me pudiera aconsejar y tampoco sabía que eso se llamaba seducción. Entonces, hasta que no te encontré a ti y fui tirando del hilo, dije, ostras, esto es lo que llevo buscando tanto tiempo. Ok. Después, o sea, ¿te topas o indagas en algún otro tipo de enfoques antes de
O sea, es decir, descubres mi proyecto, descubres, entiendo, otro tipo de cosas, empiezas a investigar, o directamente te zambulles, digamos, en los podcasts y te los escuchas todos. Como un poquito el contexto. Directamente me zambullí en los podcasts, me los escuché todos los que había. Luego he hecho algo de seducción clásica, me compré algún libro, he hecho algún curso, pero no me ha convencido. Y cuando ya había hecho todos los podcasts, ya fue muy natural para mí hacer el DT. Yo había hecho también el curso de Tinder y había hecho el curso de juego de texto. Sí. Y entonces me planteé si había que entrar en el DTE y lo que hice es hacerme una pregunta, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo? Y era esto, con lo cual era lo más natural era entrar en el DTE. Entonces, no era dejar y entrar en la siguiente edición, no. Eso sería procrastinar. Porque era prioridad, digamos. Correcto. Con los podcasts yo siempre digo que me di cuenta de lo que me había ido mal y de cómo había que hacer las cosas un poco, pero no acababa de tener los resultados, también porque no había puesto la estrategia adecuada y porque me faltaba el DT, simplemente. Porque una cosa es saber dónde lo has hecho mal, que los podcasts son muy útiles para eso, y otra cosa es diseñar una estrategia bien estructurada y sencilla, porque es importante que sea sencilla, que no vayas a una cita casi con un guión de 500 páginas, como algunos libros que he visto de seducción, que esto no hay por dónde cogerlo. De hecho, te iba a preguntar sobre eso. No sé, lo de esos cursos de seducción o formaciones de seducción clásica o libros de seducción clásica que consumes, ¿lo haces antes, durante o después de descubrir el proyecto y el DT? Lo hago después de descubrir el proyecto y lo hago casi al mismo tiempo que el DT, para tener dos opciones, y siempre me gusta un poco comparar y de hecho lo hice al mismo tiempo que el DT. ¿Y qué tal? Sin desvelar, que es lo que comentaba antes, ¿no? Sin desvelar nada, ni autores, ni nada de eso, ¿no? Porque tampoco es el punto, pero simplemente tu experiencia o cosas que le hayas también podido sacar jugo de aquello. Siempre hay cosas interesantes, sobre todo porque hay cosas que se parecen mucho a la Red Pill, o que son las mismas realmente. Por eso hay gente que le funciona. A mí no me acabó de convencer por varios motivos. Uno, porque perder el marco ya de entrada con la primera frase que le dices a una chica, a mí no me parece la situación. Además que yo entro a mucha gente que quizás no tenga ningún tipo de interés romántico sexual. ¿Sí? Me pasó antes de ayer también, personas con las que son mujeres, pero me interesa lo que hacen y quiero hablar con ellas, y no quiero quedar ya de inicio con que quiero ligar con ellas, porque es que no quiero ligar con ellas quizás. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, yo considero que la Red Pill es una filosofía de vida que entronca muy bien con las otras filosofías de vida que tengo, de relaciones, de emprendimiento, etc. Y dentro de la Red Pill, digamos que la seducción o el saber ligar es solo un derivado. En cambio, la seducción clásica lo es todo. La seducción clásica te explica cómo ligar, pero no te va a explicar cómo mantener una relación, no te va a explicar cómo solventar los problemas, ¿no? Es algo muy, muy centrado en eso, y algunas cosas son menos naturales. Yo ya tengo una edad, tengo 48 años, y pues las mujeres con las que me acerco pues considero que son mujeres de valor. Y yo no puedo ir a una mujer de valor de 48 años y decirle, oye, ¿tú eres más de Nesquik o de Colacao? ¿Dónde voy con eso? Claro. Se nota que no viene a cuento, que es un poco como forzado incluso, y parte ya de la base. Y bueno, y entiendo que si luego después lo que tú dices de entrada en cómo te vas a presentar o en cómo continúa la interacción, estás ya poniendo en un pedestal a la otra persona o haciendo como que todo va sobre me has interesado y quiero seguir conociéndote a muerte casi, muchas veces no es eso lo que vas a querer, porque como tú has dicho, puedes querer otro tipo de relación y ya de entrada estás perdiendo el marco, ¿no? Sin duda. Quizás en alguna ocasión puedes demostrar un poco más de interés si realmente lo tienes, pero yo muchas veces no lo tengo. Conozco a una mujer, veo que está bien, le puedo pedir algo, pero no significa nada. No quiero que piense que ya me quiero acostar con ella, ni mucho menos. Hablabas de las relaciones y de cómo en seducción clásica quizá no te explica el tema de las relaciones, y la Red Pill
sí ya has notado más, bueno, una mayor explicación a muchas de las incógnitas. Cuando descubres esto, que es como digo, por el tema de Tinder, entiendo que acabas encontrando mucho más que Tinder. Y acabas encontrando muchas de las respuestas probablemente a muchas de las situaciones de tu vida. ¿Te deja eso más tranquilo? ¿Te quita eso un peso de encima? ¿Hace que incluso dejes de buscar o dejes de pensar, no sé si lo pensaba, como lo típico, ¿no? De todas las mujeres siempre son problemas? ¿O cómo influye eso en tu vida? Te deja mucho más tranquilo porque conocer las cosas siempre te deja más tranquilo que no conocerlas. A todo el mundo le gusta el conocimiento. Yo no tenía un odio así hacia las mujeres porque yo ya era consciente de que algo fallaba. Entonces el problema es que no sabía encontrar la solución. Simplemente yo pues en mi círculo de amistades o nadie podía aconsejarme y yo realmente no sabía que lo que a mí me faltaba se llamaba seducción. Yo sabía que no era un problema de ir al psicólogo. Yo psicológicamente no tengo ningún problema. Era un problema de adquirir unos conocimientos que yo no tenía. Y poco a poco me fui dando cuenta de por qué a mí me faltaban esos conocimientos. ¿Y qué podrías decir al respecto? Porque creo que también eso es interesante y mucha gente puede sentir identificada. Bueno, yo tuve la mala suerte de ir a un colegio de curas, ahora ya hay muy pocos, donde segregaban por sexo. Yo fui prácticamente toda mi escolarización solo con hombres. También es cierto que mis hermanos también habían ido solo con hombres, con lo cual no los podía usar de modelo de nada. Tampoco mis padres son un modelo en este aspecto. Y eso te marca la vida, eso te destroza la vida. Hablábamos, pues, los animales cuando les haces eso acaban con problemas psicológicos. Cuando un canario no aprende el canto de su especie o no lo oye, entre la 1 y las 3 semanas de vida ya prácticamente le cuesta mucho aprenderlo. Cuando un pato sale del huevo, la primera figura con la que ve es la que identifica como sus padres. Si es una persona, pues la va a identificar como sus padres y ese vínculo es muy difícil de cambiar después. Y así puedo poner muchos ejemplos. Entonces, a mí me pasó lo mismo. Yo tuve una pésima socialización con las mujeres y eso es muy difícil de cambiar. Entonces eso me provocó, pues, bueno, pues sí, iba ligando, pues por otros motivos, pues porque tengo buen sentido del humor, o sé bailar, o físicamente no me conservo mal. ¿Yo sé? Pero yo ni mucho menos soy un natural, soy un antinatural. Si me tuviese que definir, soy un antinatural. Porque me fallaba todo. ¿Los problemas te los encontrabas, entiendo, más cuando ya de cara a una relación o no necesariamente? Me los encontraba de cara a una relación, sobre todo fue yo estuve casado y luego me divorcié, sobre todo fue en esa relación, pero es cierto que después de eso empecé bueno, pues como trabajo desde casa me volví a España, me apunté a Tinder y ahí es realmente donde yo vi que fue cuando me apunté a Tinder y empecé a tener citas donde yo vi que me faltaban, había algo que no entendía. Claramente había algo que no entendía, me era relativamente fácil conseguir citas, pero segundas citas ya no conseguía ninguna prácticamente. Yo era un desastre. Entiendo que ahí es donde te haces consciente de esto no puede ser pura suerte o mala suerte o rachas, sino que debe de haber algo más relacionado con que a lo mejor no me estoy comunicando correctamente o que hay algo que no termino de captar para que esto explique los resultados, ¿no? Sin duda, yo era muy consciente de que yo no sabía leer a las mujeres. Eso me di cuenta muy rápido. Yo al final tenía alguna cita y me volví a casa y luego reflexionando, digo, hostia, pues si esta chica estaba súper interesada. Yo no era capaz de verlo. Cuando empiezas a descubrir toda esa respuesta a ciertas incógnitas, ¿qué impacto tiene en el sentido de, ya hemos visto, ¿no? Te quita un peso de encima, te hace sentir más relajado con todo esto del tema de las chicas que comentábamos, te hace ver las relaciones desde otro prisma, te hace ver las relaciones, por ejemplo, de tu amigo o las relaciones cercanas desde otro punto de vista diferente? ¿Compartes esto con ellos? Lo he compartido con alguna persona que creo que le puede ser útil.
¿Y qué pero tal? no es algo que vaya... Sí que algunas personas lo saben de mi círculo y lo he compartido, pero os lo he compartido un poco para ayudarles Sí. y para, bueno, a mí, y yo lo que tengo, yo mirar al pasado no te sirve de mucho más que comprender algunas cosas y tienes que cambiar y ya está. No se puede Sí. uno lamentar de la educación que ha tenido. Si no estaría todo el día quejándome. Sí que lo he compartido, pero la gente a veces es reacia, tú lo sabrás mejor que yo, ¿no? Claro. No, quizá porque yo me he visto en una situación tan mala Sí. que entiendo muy bien que necesitaba un cambio, una estructura, un conocimiento que no tenía. A lo mejor a otros les ha ido mejor y dicen, bueno, a mí ya me va bien cuando voy a ligar, pero claro, es que ligar es solo una pequeñísima parte de lo que tenemos que aprender de relacionarnos con las mujeres y con otras personas. Cuando dices que venías de pasarlo mal, ¿cuáles han sido las experiencias que han marcado eso? De decir, tío, yo con esto tengo que poner carta en el asunto. Bueno, yo he sido bastante de relaciones, he tenido relaciones, ¿no? No he sido un desastre absoluto Sí. en lo que es relaciones con las mujeres. He estado casado 9 años, tengo una hija, pero tuve un divorcio, así como otras relaciones, el final no ha sido traumático y de hecho en la última relación que tuve, que fue con una mujer, y duré 2 años y la gente me preguntaba ¿qué pasó al final? Yo siempre dije, no, sí, es que el problema estuvo en el principio. El problema estuvo al principio de escoger una mujer que no era la adecuada para lo que yo buscaba. El problema estuvo en una mentalidad de escasez que he tenido toda mi vida y que ahora poco a poco me voy quitando. Pero no estuvo al final. A veces los problemas en las relaciones no están al final, están al principio. En el caso de mi matrimonio, bueno, pues básicamente cuando yo era profesor de universidad en el extranjero, trabajaba muchísimo, luego por las tardes impartía cursos online y luego por las noches me despertaba unas 4 veces para darle el biberón a mi hija. Yo pasé varios meses durmiendo una media de 3 horas al día. Nunca en mi vida he estado tan agotado, realmente estaba tan agotado que se me olvidaba hasta mi número de teléfono, porque esto es lo que pasa cuando no duermes. Y fue en ese momento cuando entonces mi mujer me empieza a hablar del divorcio. Y es lo que yo digo, que la hipergamia femenina no tiene piedad, no tiene ningún tipo de piedad. En el momento en que yo pues perdí un poco de condición física, así que a lo mejor engordé unos kilos, pero bueno, no, ya te digo, no hay piedad. Cuando tú piensas o te han dicho que lo tienes que hacer todo por tu familia y tú estás dándolo todo 20 horas al día sin parar por tu familia, luego te das cuenta que eso no es así y no lo entiendes. No lo entiendes porque yo no conocía la Red Pill, ahora sí que lo entiendo. He tardado años en entender lo que estaba pasando en mi matrimonio y en mi divorcio. Cuando ahora en perspectiva lo ves, ¿dirías que había indicios o señales que te hubieran podido, con los ojos de ahora, empezar a ver que la cosa iba a desembocar en eso? Con los ojos de ahora, claro, pero esto es fácil hablar Claro. desde el pasado. Sí que es cierto que conociendo lo que tengo ahora, pues sí, quizás podría haber salvado mi matrimonio. Otra cosa es que ahora ya no pienso en eso, ya es algo pasado y no me amargo por eso. Pero claro, yo no sabía ni lo que era un test. Entonces los tests que te hacen, vamos, eso es ni el examen de controlador de vuelo en un aeropuerto. Sí. Es uno detrás de otro y luego empiezan las faltas de respeto, las discusiones por nada, discusiones por cosas que se inventan, por cosas que no existen, por cosas que no son reales. Y claro, como tú no sabes de Red Pill, pues intentas, pues si es que tú lo dices constantemente, intentas razonar y decir, no, que te estás equivocando, que esto no es así, grave. Claro. Entonces, pues finalmente no solo acabó en divorcio, sino que fue mucho peor.
Después del divorcio me puso un programa espía en el móvil, espiaba todo lo que hacía, usó la información que sacó de mi móvil para desprestigiarme. Eso es un delito, de hecho, está tipificado y son más de 3 años y medio de prisión. Cuando fui a la policía, pues básicamente la policía se rieron de mí. ¿En serio? Tal cual, me dijo, cuando yo le expliqué esto, me dijo que me fuera de allí, que si no me iba, esto me acuerdo perfectamente, me iban a denunciar a mí por incitación al delito. Es decir, el policía me dijo que como yo no había cambiado las claves de mi móvil, yo estaba incitando, bueno, es que era surrealista. Así que me fui a otro cuerpo de policía que me recomendó un amigo y allí me lo explicaron mejor y me dijo, sí, esto es un delito, estos son 4 años de cárcel y si quieres, y ahora me miró el móvil, vio que había un programa espía, dije, si quieres puedes poner la denuncia, pero me aconsejó que no la pusiera. ¿Por? Me dijo, pero nosotros te aconsejamos que no la pongas, porque si quieres ver a tu hija, mejor no pongas ninguna. O sea, que ya no queda duda, digamos, de que realmente la justicia no es justa, ¿no? En estos casos. Ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda. Yo solo explico lo que me ha pasado. Sí, claro, evidentemente. No hace falta dar detalles de qué cuerpo policial, de qué ciudad. Obviamente eso lo puede dar quien quiera, pero incluso los cuerpos policiales, uno se ríen de ti, en el otro te comprenden, pero te dicen, es que si pones una denuncia, mañana estás en el calabozo. Sí. Y te lo dicen porque han visto, han tenido que ver un montón de casos iguales. Claro. Claro, al final te están aconsejando en base también a la experiencia que ellos tienen con casos parecidos. Entonces, correcto. Eso entiendo que marca un punto de inflexión en tu vida, que hace que también quieras buscar otro tipo de alternativa y que casualmente te topas con todo esto. O sea, te resulta muy revelador el empezar a entender estos cambios. Dirías, porque esto es una de las cosas que me había apuntado aquí, cuando dices que la hipergamia no tiene piedad, la sensación que yo he tenido muchas veces es como que vivimos en un mundo donde nos quieren hacer creer que todo es súper cálido. Por ejemplo, ¿no? Como antes comentaba, esto era antes fuera de grabación, decía, la cultura esta de Disney, las comedias románticas, todo este romanticismo de Hollywood, todo esto que al final es como lo que nos han aculturado a lo que nos han metido en la mente que cómo funcionan las relaciones, es como hacernos creer que vivimos en un mundo súper cálido, calentito, donde todo es perfecto y blandito. Y de repente te das cuenta de que cuando tú te metes en una relación, lo que decías, ¿no? Es como, no hay piedad. A mí me recuerda mucho a esa típica película donde el sargento no deja a los soldados del campamento ni respirar. Y es como que todo el rato le están pidiendo más y cuando siente que no puede, es como ya, pero es que tienes que, digamos como que te tienen todo el rato, o como la expectativa muchas veces es de que tienes que dar el 300.000%. Y si flaqueas no va a haber esa piedad igual que en ese campamento. No sé si la sensación la estoy transmitiendo correctamente, pero a mí muchas veces la sensación ha sido como, tío, me han acostumbrado a vivir en un mundo muy caliente, muy cálido, muy blandito, y esto es todo lo contrario. Sí, yo creo mucho y utilizo mucho la biología evolutiva. Entonces, en la biología evolutiva no da lugar a decir un sexo es el malo y el otro es el bueno. Yo nunca lo he creído. Pero sí que es cierto que un sexo tiene unas capacidades y otro otras. Y un sexo tiene unas formas de llegar al poder o de usar sus cualidades, sus atributos, y otro sexo tiene otra forma de llegar al poder y de usar sus cualidades y sus atributos. Yo estoy en contra de que los hombres estemos cediendo nuestro poder, porque el otro sexo no está cediendo nada de su poder. Entonces, ¿por qué estamos cediendo nosotros el nuestro? Claro. Mira, te voy a explicar una anécdota que me pasó ayer. Estos días he estado en unas conferencias de cine. La primera conferencia de cine eran 4 chicas en un coloquio. La moderadora era mujer. La segunda que fui hablaba una mujer. La tercera que fui hablaba una mujer. Hoy en día, para hacer películas, que va todo por dinero público, si eres mujer te dan un punto más, en una escala del 1 al 10. Normalmente se suelen coger 5%, como mucho 10% de los proyectos que se presentan. Es decir, una persona que ya le han quitado un punto es prácticamente imposible que...
Y la chica de ayer decía, que se dedica al cine, decía que vivimos un momento excelente para las mujeres. Ella obviamente veía que había una discriminación total, pero en ningún momento dijo, aquí hay una discriminación, vamos a cambiar esto. No, le dijo, chicas, aprovechad porque habían casos, y lo explicó, de un director, guionista, productor, que fue con su película y le tuvieron que decir, oye, tenemos buenas y malas noticias. Buenas noticias es que vamos a hacer tu película. La mala es que tú no la vas a dirigir. La va a dirigir una mujer porque si no, no nos dan puntos. Entonces, esta chica nos explicaba que prácticamente no están produciendo ninguna película de hombres directores, porque no hay subvención para hombres directores. Es todo a mujeres directoras. Lo cual al final también controla mucho la dinámica de ese tipo de películas y lo que se va a transmitir en ese tipo de películas, y refuerza cada vez más ese condicionamiento que decimos, ese condicionamiento más femenino que vivimos muchos hombres, ¿no? No solo eso, te he dicho que te quitan un punto si eres hombre, o si lo quieres decir de otra manera, te dan un punto si eres mujer, pero es que eso ya te impide, o sea, con un punto menos no puedes hacer. Pero es que además hay otro punto en la nueva ley de los temas en los que hablas. Entonces, si tú hablas de temas, pues igualdad de género y todo esto, te dan un punto más. ¿Quién suele hablar de estos temas? Claro. Pues bueno, pues yo no suelo hablar de estos temas porque hago otro tipo de cine. Entonces, al final casi son 2 puntos. Esto explica por qué hay empresas productoras que te dicen, no estamos produciendo a ningún hombre, porque produciendo a una mujer nos van a dar la subvención seguro. Y estamos hablando de dinero público, que para hacer películas estamos hablando de presupuestos de 4, 5, 6 millones, donde la mayoría es dinero público. Fíjate que últimamente cuando veo series o películas o, bueno, este tipo de contenido en Netflix y este tipo de plataformas, uno de los ejercicios que hago mucho es prestar atención, y es como siempre aparece el mensaje. Yo siempre lo digo así, ¿no? Es como, siempre sueltan como esa pildorita. Y en la mayoría, no voy a decir en todas, pero en la gran mayoría es como que la serie, de hecho, no quiero hacer ningún spoiler, pero para mí el más bestia es en la serie de Juego de Tronos. No sé si la has llegado a ver tú. ¿La viste? No. Vale, pues esa serie está ambientada en lo que está ambientada. Está ambientada en un mundo de dragones y me refiero, ahí, para bien o para mal, no quiero decir ni para bien ni para mal, pero había otro tipo de cosas, había cosas que no habían llegado, igual que no habían llegado los teléfonos móviles, pues no habían llegado ciertos avances sociales. Pues hacia el final de la última temporada o las últimas temporadas hay una discusión literalmente entre una soldado mujer y unos soldados hombres, donde se está, digamos, como es una conversación sacada de hoy día, me refiero, se está compartiendo ciertas direcciones sociales o cierta cultura como muy descaradamente ahí. Y a raíz de ahí, como digo, ahí es donde más descarado lo vi, es como en rara en la película, rara en la serie, que yo no vea que sueltan siempre, y ahora lo entiendo hablando contigo, que es que justamente se subvenciona o se da unos puntos o se da un mérito especial si lo hace. Entonces, por eso como que muchas veces lo quieren meter con calzador, y es en todos los, siempre está como ese adoctrinamiento extra, yo lo llamo adoctrinamiento, pero bueno, llamarlo como queramos, donde se ve venir hacia dónde va a ir dirigida. Si ves la serie Sexo Vida, al final todo se dirime, digamos, por así decirlo, entre la mujer que elige su carrera profesional por encima de el hombre. Y todo se dirime en los hombres que tienen mucho éxito, pero al final no sirve de nada, porque la mujer es como todo el rato estás viendo las dinámicas, todo el rato estás viendo las dinámicas en todo momento. Y como digo, ¿no? Ahora que me dice esto, entiendo muchas de las circunstancias estas. A ver, yo solo puedo hablar en el caso de España. Es cierto que yo, aunque me dedico en parte al cine, yo creo que un hombre de valor no debería ni ver la tele ni ver demasiadas series. Estoy de acuerdo. Todas las personas que sigo de éxito, pues no pierden mucho el tiempo ni viendo teles ni viendo excesiva ficción. Digo que no veas, por supuesto, ¿no? Pero yo veo muy pocas series y no veo la tele. Sí. Sí, es así.
hay un problema, y ahora a lo mejor lo que digo, no sé, te cancelan o algo, pero Vamos a probar suerte. Prueba luego si quieres lo pones y si no lo quitas y pones ahí publicidad de Colacao. Es el tema del patriarcado, ¿no? Mucha gente no entiende que la organización social normal en el ser humano es el patriarcado. Sí. De la misma forma que en orcas, en elefantes es el matriarcado, porque las hembras tienen unas cualidades determinadas. En el ser humano no hay ningún tipo de duda de que es el patriarcado y no es una convención social, no es una cuestión social, es una cuestión genética y evolutiva. Prácticamente todos los líderes mundiales de todos los países son hombres. Pero si nos vamos hacia atrás, los faraones eran hombres, los emperadores de China eran hombres, los jefes de las tribus de Norteamérica eran hombres, y si nos vamos incluso más hacia atrás, los primates superiores, el chimpancé es un patriarcado, el gorila es un patriarcado, y la mayoría de otros primates son un patriarcado. Es decir, no hay ningún tipo de discusión. Entonces, todo lo que tenemos actualmente es por el patriarcado. Si ves la tele y puedes ver la tele, es por el patriarcado. Si te caes y te haces daño o tienes un infarto, pues también, porque es que todo ha sido creado en el patriarcado. Entonces, esas cosas no se pueden cambiar tan fácilmente. Tú no puedes coger un patriarcado que lleva millones de años evolucionando, aunque el hombre surgió hace 300.000, pero los genes los llevamos de hace mucho más tiempo, y decir, bueno, ahora esto lo vamos a cambiar. No, porque es como si en orcas decimos ahora vamos a cambiar el matriarcado y que dominen los machos. Pues seguramente eso no va a ir bien. ¿Qué pasa? Que seguramente ha habido sociedades incluso humanas o de primates superiores que se han organizado en un matriarcado. Pero el matriarcado en los primates superiores es una estrategia evolutiva inestable. Es decir, seguramente han surgido sociedades, pero se han extinguido. Porque al final es lo que dice, es como... No quiero caer en lo típico de va contra natura, pero sí que es cierto que la organización que más eficiente puede llegar a ser es esa por los puntos fuertes y los puntos débiles que tenemos hombres y mujeres. Cuando dice, vale, la forma más, vamos a llamar eficiente, de llegar a según qué objetivo, de evolucionar en cierta dirección, va a ser precisamente aquella en la que nos complementemos y aquella en la que yo potencio mis puntos fuertes, tú potencias tus puntos fuertes. Pero si lo que estamos haciendo hoy en día, por lo menos la sensación que yo tengo es, tú potencias tus puntos débiles y tacha tus puntos fuertes como de algo nocivo o tóxico. En el otro caso, lo mismo. Potencia los puntos fuertes o sea, tus puntos débiles como lo que realmente es lo que eres tú. Y los puntos fuertes como si son 100% nocivos y culpa de una sociedad retrógrada, pues al final lo que tenemos es una sincronicidad, por así decirlo, con eso que va dentro de nosotros. Y yo siempre lo comparo y digo, no es porque mi opinión, ojalá funcionara. O sea, es decir, por zanjar la discusión de alguna forma, ojalá funcionara. Pero ¿sabes qué otra cosa ojalá funcionara? Ojalá funcionara que pudiéramos alimentarnos todos a base de Burger King, de McDonald's y de donuts y que fuera bien. ¿Por qué? Porque eso implica que por €1 tienes una hamburguesa y puedes alimentarte correctamente y de puta madre. Pero sin embargo, ¿qué ocurre si yo me lanzo porque al final la comida se puede producir en masa, se puede producir más barata y sería beneficioso para todos que realmente nos pudiéramos nutrir de eso bien. Sin embargo, cuando lo hacemos te das cuenta de que hay algo que no encaja. Y es que por muy buena idea que parezca, no sienta bien, porque a lo mejor todavía, y no digo que en un futuro no, pero todavía no estamos adaptados a eso. Porque como tú dices, no es como si en esa sociedad de orcas implanta otra historia. No nos hemos adaptado a eso, no estamos en esa dirección. Y creo que es lo mismo que ocurre aquí. La naturaleza no se equivoca, lleva millones de años haciendo pruebas y todo lo que no ha funcionado lo ha eliminado, y por eso estoy convencidísimo de que ha habido sociedades o incluso especies de primates superiores que se organizaban en matriarcado y no ha funcionado, porque las características de los primates superiores, incluidos el hombre, pues, dan para que tenga que ser un patriarcado. Sí. Y ya te digo, eso no es tan fácil de cambiar. Y de hecho, por ejemplo, el tema de las hamburguesas, aquí ya podríamos hablar mucho, pero cuando miras los primates superiores y la dentadura, pues el hombre es muy herbívoro, prácticamente una especie vegetariana como lo es el chimpancé o como lo es el gorila. Y comer carne en exceso
tiene que ser negativo por naturaleza. Comas un poco y no te sientes mal. Otra cosa es que tengamos una convención social en que hemos nacido comiendo carne y nos cueste quitarlo. A mí personalmente algunas cosas vegetales me sientan mal, pero los cambios comportamentales pueden suceder muy rápido. Los cambios orgánicos evolucionan muy lentamente. A pesar de que llevamos alimentándonos con leche miles de años, seguimos siendo intolerantes a la lactosa, porque es algo antinatural alimentarse de leche en la edad adulta, por ejemplo. O sea, al final es lo que decimos. Llevamos como un software base instalado y todo lo que vaya en contra de eso, luego al final pues acabamos viendo ciertas consecuencias. Por centrarnos en lo que estábamos comentando antes también y por seguir esa línea temporal, después de esta salida y que hemos compartido todo esto, que bueno, pues que también esas experiencias que has visto y pues estos puntos de vista que tenemos, que al final apuntan en la misma dirección, ¿cuándo es cuando te planteas meterte en el DTE y por qué? Pues me planteo meterme en el DTE después de escuchar todos los podcasts, de hacer algún curso y de preguntarme a mí mismo si era el momento de meterme, en el sentido de preguntarme a mí mismo qué es lo que me está preocupando. Pues yo hago muchas formaciones. ¿Qué es lo que necesito ahora mismo? Y la respuesta era mejorar en los aspectos que me iba a mejorar el DTE. Por lo tanto, yo no tuve ninguna duda. Yo creo que entré en el DTE en el momento correcto, ni muy pronto ni muy tarde. ¿Y cómo ha sido luego tu proceso ahí? Porque una de las cosas que comentábamos antes de grabar y que me decías tú, que te lo habías tomado con calma y que no eras quizá uno de los casos que suelo traer al podcast, por llamarlo de alguna manera. Correcto. De hecho, cuando me invitaste yo no tenía ningún tipo de éxito, con lo cual eso demuestra que las personas que venimos, que no seleccionas a los que tienen más éxito para venir al podcast, que a veces lo podría parecer, ¿no? Pues no, yo soy el ejemplo de que eso no es así. Yo me lo he tomado con calma también porque tengo muchas cosas que hacer, hago muchas otras cosas y de hecho siempre lo hemos hecho así. Un hombre no tiene que dejarlo todo para dedicar, tiene que seguir con su vida y hacerse una vida de provecho. ¿Vale? Sí. Intento compaginarlo. Pero a la mínima que he empezado a poner algunas cuestiones en práctica, pues he obtenido resultados, sí. Pues si nos puedes comentar... Los resultados para mí eso es conseguir el máximo que puedes en cada interacción. No es acabar con la modelo de turno en la cama, sino si yo voy a un escenario y en ese escenario solo hay una chica soltera y está allí con su hija y está durmiendo en casa una amiga y yo saco el Instagram, pues ya es lo máximo que he conseguido. No podía sacar nada más. Sí. Con lo cual, yo estoy contento. Sí, lo que quería comentáramos también es eso, la parte de que no todo, o sea, que hay mucho más de aprendizaje, hay mucho más impacto que esto puede tener que el tener un pool, como decía, no el estar con la modelo de turno o lo que sea. Es decir, esto va más allá de eso y también cómo es la experiencia de alguien que se lo toma con más calma y que no es a lo mejor ese perfil justo que estábamos hablando antes, ni tiene por qué serlo. Pues es una experiencia muy gratificante de llegar a una interacción y saber dónde estás. De no ir a los sitios como un pollo sin cabeza. De saber qué está pasando en todo momento, de saber por qué no pasa nada porque le pidas el Instagram a esta chica y luego te venga otra chica y empiece a hablar contigo. Antes, ¿qué hubiese hecho yo? Pues intentar apartarme. Digo, ostras, si no la otra me va a ver hablando con... No, sí. Ahora digo, perfecto, ha venido la chica más guapa de la escena, que también tiene ahí a su marido y a sus hijos, me está dando indicadores de interés, la otra me está viendo que estoy hablando, digo, no puede ir mejor. Entonces, a veces el resultado es muy relativo, es conseguir lo máximo y hacerte feliz. Por ejemplo, yo he pasado periodos de carestía, digamos, sin ser religioso, y ha llegado un momento en el que, bueno, ya empieza una mujer, se viene a sentar conmigo, empieza a darme indicadores de interés, pero ¿qué pasaba? Que allí había más red flags que en una convención del Partido Comunista Chino. Y decir que no y renunciar a eso cuando estás en un periodo de carestía te da una sensación de decir, ahora soy yo el que decide. Ahora estoy entendiendo esto.
ahora le estoy sacando provecho a esto. Y fíjate, el éxito no es conseguir a alguien, sino es rechazar a determinadas personas. Eso es un éxito también. Pues Yo sí. tenía un problema muy grande, en parte por mi educación familiar, de que no sabía decir que no. Y eso me lo bueno, si se puede decir, me lo diagnosticaron después de mi divorcio. Hice una sesión con una terapeuta y me dijo que tú no sabes decir que no. La terapeuta a las 3 sesiones ya me dijo que no tenía que volver porque yo estaba perfectamente, y realmente para mí mi divorcio fue una liberación. Porque de pasar todo el día discusiones y faltas de respeto a estar yo tranquilo, a olvidarme de eso, a poder separarme de eso. Entonces, saber decir que no ya es un éxito. Sí. Sí, estoy 100% de acuerdo. O sea, va mucho más allá. Va también en el hecho de saber dentro de una relación qué tipo de cosas, sí, cuándo decir que no, como tú dices, cuándo aceptar ciertas cosas, cuándo no aceptarlas, cómo gestionar. O sea, es decir, suena bonito o suena llamativo los pools o la chica recurrente o todo ese tema. Pero lo que realmente tiene Un punto, y lo digo porque luego he conocido gente que viene a sesiones o a mentoría que ha estado con decenas de chicas y que claramente no tiene un problema con ello, pero a lo mejor su problema es, como tú dices, ¿no? No filtrar bien, encapricharse demasiado. Al final no acabar entendiendo que antes de cualquier relación va la relación que tienes contigo mismo, y cuando tú pones eso en valor es cuando lo demás cobra más sentido. Entonces, habiendo ya pasado por aquí, ¿dirías que para ti ha supuesto un gran reto el poner en práctica estas cosas? ¿O dentro de que te lo tomas con calma, o te lo has tomado con calma, has podido ir aplicando cosas? Me refiero a la gente que diga, hostia, yo también quiero estar centrado en otras cosas en mi vida y a lo mejor no quiero dedicarme a full con esto. ¿Hay tiempo para todo? Hay tiempo para todo. De hecho, yo desconfío de las personas que nunca tienen tiempo para nada, porque significa que no se han organizado bien. Especialmente esto lo vemos mucho en funcionarios. Siempre están llenos de trabajo, pero yo nunca he conocido un funcionario que trabaje más que yo. Yo, por suerte, valoro mucho la libertad, más que el dinero, y yo todos los trabajos que hago tengo una libertad absoluta, los hago la mayoría desde mi casa y trabajo desde casa, pero siempre me gusta salir un poco por ahí a relajar y a empezar a socializar, y no hay ningún problema por no conseguir super pools la primera noche. Yo no le veo el problema, y más, yo soy una persona muy paciente y todo en mi vida ha funcionado así, y yo ya tengo una experiencia de saber qué me ha funcionado en la vida. Yo hice un cambio de profesión también. Yo soy veterinario, trabajé 20 años de veterinario. Yo ya te digo, vengo de una educación anti-emprender, anti todo, una educación de búscate un trabajo como funcionario, una educación de que si me he montado algo por mi cuenta siempre ha sido todo negativo. Y cuando me di cuenta de que siendo veterinario llegué a todas las metas que me propuse, dije, pues ahora voy a hacer lo que quiero hacer. Sí. Y cambié y hago documentales de naturaleza. Qué bueno. Qué bueno. Pero eso ha sido todo muy orgánico, lo he tenido que descubrir yo. Hoy en día los jóvenes se meten en Internet y hay un montón de gente en Internet que te sirve de guía, de mentor, de ejemplo. Tú eres uno. Yo de joven no tenía eso. Entonces a mí me hubiese gustado tener un mentor para no tener que darme golpes, para no tener que ir con el machete abriendo todos los caminos. Me hubiese gustado que alguien que me enseñara algo, aunque solo sea una cosa. Pero lo he tenido que aprender todo por mi cuenta, desde cosas de educación. Yo, por ejemplo, yo era un joven que tenía muchos problemas, pero yo, por ejemplo, de joven, yo no pronunciaba la R. Y a mí mis padres nunca me llevaron al pedagogo. Yo lo aprendí por mi cuenta con unos libros, a pronunciar la R. Y tengo un tío, por ejemplo, que no la pronuncia y tiene ya 65 años y sigue sin pronunciarla, porque no tengo un ejemplo familiar de superación, no, todo lo contrario. Entonces me he tenido que ir dando golpes y
entre muchas de los podcasts y cosas que has comentado que me han servido de cambio de vida, ha habido uno, que no te lo he comentado, Ujú. que es cuando alguien te preguntó un poco tu rutina diaria, ¿no? O si veías mucho a tales amigos o a tales familiares y dijiste que hay personas dentro de mi ámbito familiar o de amigos de toda la vida que no me aportan nada. Y para mí eso fue un cambio enorme. Dije, ostras, si es verdad, si es que yo tengo lo mismo. ¿Por qué estoy yendo constantemente con personas que no me están aportando nada? Aunque sean familia. Porque esto te lo han dicho desde pequeño, ¿no? La familia es lo más importante. Bueno, no te estoy diciendo que pierdas tu familia. No la voy a perder. Pero quizás me tengo que alejar porque no comparten nada de mi filosofía de vida. Sí, de hecho, o sea, es que además ese caso me toca también relativamente de cerca, porque la gente piensa que al final es como, de hecho, la propia familia acaba pensando que si es que ya, bueno, pues te has vuelto una persona súper diferente, algo te ha cambiado, ya no eres el mismo, no nos quieres para nada, nos tienes desprecio. Y es como, tú puedes seguir queriendo mucho a tu familia, sintiendo amor por ellos, y no necesariamente tener que estar siempre ahí. O sea, es diferente. No son dos cosas, por lo menos para mí, no son dos cosas que tengan que ir necesariamente de la mano. Es decir, yo puedo estar con mi hermano en la misma habitación y saber que no tengo nada de lo que hablar y que él tampoco tiene nada que decirme. Y y dejar de sentirte incómodo por eso, porque al final es como, entiendo perfectamente que a ti no te interesa nada de lo que yo estoy haciendo, Porque no estás en un punto similar, no has pasado por un camino similar. tus preocupaciones, tus valores, lo que tú al final consideras como importante son unas cosas y mis preocupaciones, mis valores y lo que yo considero importante son otras. Entonces, no tienes por qué sentirte interesado en lo que yo estoy haciendo si te interesa una mierda. Igual que yo. Y entonces cuando llego a esa conclusión dices, joder, siento gran aprecio por ellos, tengo mucho cariño a ellos, pero no tiene por qué ser así. El problema es que muchas veces, si la otra persona no ha llegado a ese punto de vista o a esa conclusión, la perspectiva va a ser como que nadie lo entiende, ¿no? Es como, este tío no me entiende, este tío es ve la familia como algo malo y al final es como, no. O sea, entiende que esa sensación que tú tienes de que yo no te comprendo es la misma que tengo yo de que tú no me comprendes y precisamente ese es el motivo de la discusión. Si los dos entendemos que precisamente es normal y que no tiene por qué ocurrir lo otro, podemos seguir cada uno nuestra vida desde el aprecio, desde el cariño, llámalo como quiera la palabra, ¿no? Entonces, creo que eso que dice es algo importante porque mucha gente que quizá pueda estar escuchando esto, a lo mejor está en ese punto. Y es como, tío, tú puedes querer un montón a tu familia y no tener por qué hacer ciertas cosas y poder estar en tu vida. Lo que pasa es que muchas veces también, pues bueno, según qué caso, puede ser que utilicen el chantaje emocional o lo que sea para en un momento dado hacer que tú vayas en una dirección y no en otra. Y vas a tener muchas dudas por el camino y bueno, ¿qué te voy a contar a ti que no hayas vivido, ¿no? Sobre todo si has emprendido ese camino hacia el emprendimiento, valga la redundancia, con todo de contra o con el viento en contra. De hecho, Correcto. Yo, de hecho, sí, el DT lo aplico en todo en mi vida. No lo aplico solo para ligar, lo aplico en todo en mi vida, en las relaciones con mi familia, en las relaciones de trabajo, en las relaciones con amigos, en todo. Empecé a aprender lo que era tener un marco, no perder el marco, y tuve que irme a Alemania a editar una película que yo era codirector y mi compañero codirector es un alemán de 2 metros que ya ha hecho no sé cuántas películas, ya tiene una edad, y me pusieron en una tesitura que normalmente yo hubiese renunciado y me hubiese echado atrás y dije, no, yo aquí mantengo mi marco y aquí me senté con un par de bueno, pues con un par de eso que tenemos los hombres y genial, no he roto la relación con el codirector, pero he sentado mi marco de que no se te puede pisotear claro. porque, bueno, porque fuese tu primera película, porque vienes de España, porque no. Lo mismo Mm, con el trabajo. Ahora colaboro con unas personas y regularizo, porque si no pierdes el marco y perder el marco no es una cuestión de ir a ligar, es una filosofía de vida y no pasa nada. exacto. De hecho, para ir cerrando te quería hacer una pregunta. Y bueno, es la pregunta que hago siempre, pero en tu caso creo que va a tener más sentido todavía.
porque todo el recorrido que llevas, también toda la superación que has tenido que hacer en esos otros campos que no lo hemos hablado mucho, pero también lo has dejado caer y comprendo cuál puede ser el camino. Si supieras que vuelve a escucharte tu yo de aquella época donde estabas durmiendo 3 horas, estabas cansado, estabas viviendo todo eso, ¿cuál es el mensaje que crees que a esa persona le haría un clic? Bueno, esto es muy fácil de decir, todo a posteriori, ¿no? El mensaje es despierta, es realmente... Tú hablas mucho de la película Matrix, pues sería un poco eso, despierta de ese capullo donde te están alimentando y empieza a ver las cosas como realmente son, que tienes que estar trabajando, que quieras que no eres un hombre y a los hombres nos toca, por mucho que parezca, a lo mejor lo que yo digo parece de machista trasnochado, no lo sé, yo obviamente no soy feminista ni lo quiero ser nunca, yo el feminismo lo valoro en base a lo que veo que hace, no en base a la definición. Todas las definiciones son muy bonitas, pero yo no lo veo como igualdad, yo estoy a favor de la igualdad y voy a luchar por eso, y obviamente la mujer ha sido muy discriminada a lo largo del tiempo, pero ahora pues si vemos que algún derecho se nos está pisoteando, pues lo tendremos que, no podemos quedarnos callados y... Estoy de acuerdo. Vamos, es que a mí me da igual que me digan machista o no, porque bueno, también eso es un poco la valía de un hombre, que te dé un poco, que te la sude todo. Sí. Y a mí me la suda bastante todo, incluso tengo haters en redes por mi trabajo y estoy encantado con los haters, son una maravilla, son una bendición de Dios. O sea, te sirven para darte más valor todavía si sabes usarlo. Sí. Y tú también, seguramente. Sí, claro, sí que al final, siempre que te expones, corres ese riesgo, pero al final, bueno, lo que decimos, ¿no? Nunca te odia alguien que esté por encima. Nunca ocurre así. Entonces, entiendo que al final, a posteriori, ese mensaje sería el salir de ahí, de ese entorno y despertar y buscar pues ese lugar donde te sientas más cómodo. Sí, sería buscar respuestas. Sí. Yo no sé cómo el yo de ese tiempo las podría encontrar. Eso sí que no lo sé en aquella época. Pero sí, sería un poco... Sí. No sé, realmente no sé cómo en aquella época yo podría encontrar esas respuestas con el ambiente familiar y no familiar que he tenido, que no he tenido nadie que me haya guiado en este aspecto, sino lo que yo no he descubierto, pues nadie me lo ha enseñado. Sí, claro, evidentemente. Sí, pero al final la intención es empezar a hacerse preguntas y tratar de buscar respuestas, y eso ya te mete también en movimiento y llegas a algún lado, a algún lugar diferente de donde estás. Así que me parece buen cierre para el episodio. Me parece que hemos aportado muchos puntos de vista de muchos temas transversales. Y bueno, quería agradecerte el ratito aquí conmigo y bueno, y desear al resto que también le haya inspirado. Y nada, un fuerte abrazo. Gracias a ti, Dani. Bien, compañero, espero que esta conversación te haya aportado valor, te haya inspirado tanto como a mí escucharla y hacerla sobre todo. Antes de entrar a las 7 reflexiones que voy a compartirte, te recuerdo el notición. Mañana domingo 20 de abril a las 7 de la tarde hora Madrid estaré en directo en la comunidad de Telegram charlando con vosotros y resolviendo dudas. Para acceder a la comunidad de Telegram, métete en la comunidad de email antes de mañana a las 3, que voy a mandar el correo con el link. ¿Vale? Debajo de este podcast tienes un enlace para unirte. Y el segundo notición es que el lunes 21 abrimos oficialmente las plazas para la nueva edición del programa DTE. Dicho esto, ahora sí, vamos con esas reflexiones. La primera reflexión es una de las frases que dice el compañero que me parece brutal, que dice: el problema estuvo al principio, no al final. Elegir desde la escasez. Muchos hombres se dan cuenta de que una relación está rota cuando ya están ahogados en la discusión, el desgaste o directamente en un divorcio. Pero muy pocos tienen la capacidad de ver lo que este alumno vio. Y es que, a veces, el problema no está al final, sino al principio. En cómo elegiste, desde dónde elegiste, cómo entraste a esa relación, desde dónde entraste a esa relación, con qué hambre, con qué carencia, con qué urgencia construiste esa relación. Y este es un punto que toca donde más duele, porque cuando tú eliges desde la escasez, no estás eligiendo realmente. Estás agarrándote a lo primero que te da una mínima validación. Y luego, claro, con el tiempo dices: es que no era lo que yo buscaba. Pero no era ella, era tú. Era el tú de entonces. Era el tú con hambre.
el tú con miedo, con dependencia emocional. La mayoría de relaciones jodidas no están jodidas por lo que pasa dentro de la relación, sino porque gran parte de ellas, no digo todas, no se resuelve el problema principal antes de empezarla. El problema principal es que empieza esa relación desde la escasez. Y esto es algo que duele admitir, pero que exige una autocrítica y también es liberador, porque si fuiste tú el que la cagó al elegir, también puedes ser tú el que lo corrija la próxima vez. Y esto, que es algo que se normaliza, por así decirlo, ¿no? El elegir desde la abundancia, no es algo tan común hoy en día. La mayoría de hombres no tienen la capacidad de poder elegir y sobre todo analizar bien distintas opciones para poder tomar la mejor decisión, sino que se dejan llevar por la inercia, se acaban dejando llevar por la marea y acaban entrando en relaciones que muchas veces ni siquiera eligen o ni siquiera saben por qué o no se lo plantean. Y luego, por supuesto, vienen los problemas. Segunda reflexión, algo que también comenta el compañero, ¿no? Y es que comprender te calma. Dice, a mí lo que más me aportó fue comprender. Comprender te calma. Esto es algo que no se dice lo suficiente, pero entender no solamente te hace más inteligente, te da paz. El conocimiento te da paz, el conocimiento es liberador. La Red Pill, cuando se entiende de verdad, no es solo un mapa para seducir, es un tranquilizante para la mente masculina, porque dejas de hacerte preguntas de las que no le encuentras respuesta y empiezas a encontrar esa respuesta, porque dejas de intentar resolver lo emocional con lógica, dejas de pensar que todo es culpa tuya o que todo es culpa de ella, y sobre todo, dejas de vivir en ese estado de ansiedad, de confusión y de impotencia. Pero claro, esto solo ocurre cuando vienes con actitud de aprendizaje, no con la mentalidad de yo ya lo sé todo. Porque el que ya lo sabe todo, obviamente no aprende nada, y como no aprende nada, se queda exactamente donde está. Al final hay dos tipos de hombre en estas situaciones. Está el que se pregunta constantemente ¿qué me falta por entender? Y está el que se anticipa diciendo eso yo ya lo sé. ¿Y sabes quién sufre más? El segundo. Porque como cree que ya sabe, no busca, no cambia, no evoluciona, y se queda atrapado durante años repitiendo el mismo patrón con distintas mujeres, distintos trabajos, distintas vidas, pero el mismo resultado. Entender de verdad, el conocimiento, el buen conocimiento, te calma, te da paz, te da libertad, te da capacidad de maniobra, pero el precio a pagar es estar dispuesto a aceptar que puede que haya cosas que no sabes, que puede que haya cosas que siempre he creído pero que no son del todo como yo pensaba. Estar dispuesto a cuestionar tus creencias y tu perspectiva actual es vital. Tercera reflexión que saco de este episodio, también citando al compañero cuando dice que más que un natural era un antinatural y aún así ha aprendido. Este es uno de los mayores mitos que se arrastran en todo este mundo, y es que cuando uno piensa, ¿no? Es que yo no soy de esos de los que se le da bien, esto no es para mí, yo es que no nací con ese don. Y en realidad es mentira, porque no hay hombres con un don que o se tiene o no se tiene. Hay tíos que aprendieron antes y tíos que aún no han empezado a aprender. Este alumno lo dice claro. Soy un antinatural, me fallaba prácticamente todo, pero he aprendido. Y lo valioso de esto es que manifiesta el grandísimo poder que tenemos para recrear nuestras vidas y cambiar nuestros resultados. Así que cuando te dices a ti mismo que esto no es para ti, que tú estás hecho de otra pasta o que tú no puedes, recuerda que solo es verdad si decides no empezar nunca a ponerte las pilas a mejorar en ese ámbito. Cuarta reflexión o cuarta pildorita que yo me llevo de este episodio es que los hombres no somos nativos en el idioma de las mujeres. El compañero decía algo así como no sabía leer a las mujeres, me hablaban y prácticamente no entendía muy bien por dónde iba todo esto. Y no me refiero a no entender las palabras, sino a no entender lo que esas palabras significan dentro de su contexto y de tu contexto. Porque aquí ese es el verdadero drama del hombre moderno. Estás ahí, estás presente en la relación, en la cita, en la conversación, pero no entiendes nada o muy poco de lo que realmente está ocurriendo porque estás ciego. Y cuando hay un problema de este tipo, especialmente en una relación, te han enseñado a aplicar la solución mágica, comunicación. Y entonces te dicen, hay que hablar las cosas claras, las relaciones tienen una falta de comunicación. Habla con ella, ábrete, expresa tus emociones, conecta con tu lado emocional, hazle ver cuáles son tus necesidades. Y tú, obediente, vas y haces lo que te dijeron. Te sientas, respira hondo y empieza a hablar. Y a hablar, y a hablar, y a hablar. Con honestidad, con claridad, con la mejor intención del mundo. Pero como si estuviera hablando en español con un chino. Da igual lo bien que articules tu frase, da igual lo claro que hables las cosas, porque por mucho que tú te esfuerces, tú sigues hablando español y el chino sigue hablando chino. El problema no es la comunicación, el problema es el entendimiento. Cuando no hablas el mismo idioma, no hay comunicación que valga. Y tú estás escuchando esos consejos de no, sí, hablar y hablar las cosas y sentarme a hablar y falla la comunicación en pareja y bla, 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 bla.
Y por más que estés hablando, estáis hablando en 2 idiomas distintos. Da igual, te puedes tirar toda la vida hablando. No hay entendimiento. Y lo único que hay es 2 personas intercambiando sonidos sin sentido para uno de lo que dice el otro y del otro de lo que dice el uno. Y este es el verdadero drama. Crees que estás comunicando, crees que estás trabajando en la relación, pero solo estás llenando el aire de ruido. Porque los hombres y las mujeres no operan con los mismos códigos, no se comunican de la misma manera. Y nadie nunca nos lo contó. Te hablaron de emociones, de sensibilidad, de vulnerabilidad, pero nunca te han enseñado a leer la lógica oculta detrás de lo femenino, detrás de la naturaleza femenina. La lógica que en realidad no es lógica, como tú entiendes la lógica, por cierto. Y tú, desde tu software masculino, no entiendes una mierda. Y ella, por supuesto, desde su software femenino, tampoco te entiende a ti. Vivimos en una sociedad que te dice que lo que tienes que hacer es abrirte, pero no te da herramientas para entender lo que hay al otro lado. Y mientras tú te abres, ella se cierra, y la conversación se convierte en debate, y el debate se convierte en discusión. Pero no se trata de abrirte, se trata de entender o aprender el idioma en el que se relaciona. Y cuando por fin aprende esto, ya no hace falta hablar tanto. Porque hay un refrán muy bueno que dice: cuando el sabio señala a la luna, el necio mira el dedo. Cuando una mujer dice algo, el sabio la entiende sin palabra. El necio pide una conversación y se tira 2 horas dando explicaciones. Quinta reflexión. La hipergamia no tiene piedad. Esto es algo que dice este compañero en la charla de antes. Vamos a romper un poco este mito de Disney, porque el alumno lo resume en esa frase, ¿no? La hipergamia no tiene piedad. Y esto no es cinismo, es una realidad. Y el problema no es que esto la haga peor ni mejor, ni que el amor no exista. El problema es que tú te has creído la película equivocada. La de que si lo das todo, ella te va a recompensar eternamente. Pero el mundo no funciona así, las relaciones no funcionan así, y la atracción no funciona así. Eso es lo que la narrativa Disney no te cuenta. Que esto no va de ser el más bueno, va de no dejar de ser deseable. Y ser deseable no es darlo todo, es seguir liderando, brillando, atrayendo y gestionando correctamente una relación. Por eso muchos hombres, cuanto más entregados están, más solos se sienten en sus relaciones, porque confunden una relación con un contrato donde yo hago A, B y C y tú me das X, Y y Z. Pero hay un problema con esto, y lo hemos dicho 500.000 veces, y es que el deseo no se negocia. Sexta reflexión, y esta es una de las que me llegan bastante, porque lo comentaba yo también con el compañero. Querer no siempre es convivir. Separarte del entorno es posible y no tienes por qué renunciar al cariño. Hay una idea que parece radical, pero es una de las más sanadoras que puedes interiorizar. Puedes querer a alguien y aún así alejarte. Puedes querer a tu hermano, a tus padres, a tu amigo de la infancia y aún así darte cuenta de que ese entorno no va contigo. Y eso no te hace un egoísta, ni te hace mejor, ni te hace peor, te hace adulto. Porque lo que nadie te dice es que el entorno te define, te arrastra o te impulsa. Y si te rodeas de personas que no comparten tu visión, que se quejan de todo, que viven en piloto automático, que no entienden ni respetan tu proceso, vas a acabar adaptándote para no desentonar. Y te vas a quedar ahí, no por falta de talento, sino por miedo a parecer frío, por miedo a quedar mal, por no querer enfrentarte a ese chantaje emocional de ya no eres el de antes. Pues claro que no eres el de antes, esa es precisamente la idea, no ser el de antes. El desarrollo personal también consiste en renunciar a algunas cosas, a algunos vínculos, a algunas rutinas que ya no te representan. Pero separarte no es odiar, es respetarte. Y una de las pruebas más duras y más importantes en tu camino es precisamente esta: atreverte a seguir avanzando, aunque eso a veces pueda significar dejar a alguno atrás. No porque los desprecies, no porque te creas mejor, no porque te creas peor, sino porque tú ya no vives en ese barrio mental. Y con esto pasamos a la séptima reflexión, y es que hay una frase que resume la situación de muchos hombres con más verdad de la que nos gustaría reconocer. Y es que, cuando dice el compañero, ¿no? Yo no busco una frase mágica, yo busco entender. Porque ese es el punto. El hombre maduro no quiere abridores, no quiere frases raras, no quiere ir por la calle con 48 años preguntando a las tías si son más de Nesquik o de Colacao, especialmente con las mujeres con las que quiere construir o con las que podría construir algo real. No. El hombre maduro, el hombre serio, el hombre masculino quiere entender, perspectiva y claridad. Esas son las 3 cosas que quiere. Y poco se habla de la enorme dificultad que tenemos los hombres a día de hoy para encontrar realmente una claridad entre tanto ruido. Porque lo que encuentra allá afuera es justo lo contrario. Gurús de cartón y métodos de personaje, básicamente. Hoy en día lo que abunda son gente que, en lugar de ayudarte a construir un marco y una identidad masculina, te convierten en un personaje. Te dicen que vayas detrás de las tías por la calle haciendo el ridículo, que te declares desde la primera frase, que le digas lo mucho que te gusta cuando no la conoces de nada. Y claro, casualmente todas te van a decir que tienen novio. Qué sorpresa, ¿verdad?
Te comen la milonga, por cierto, te frustra y encima el mensaje que te queda es tengo que hacer más de esto. Pero no. Lo que estás haciendo es perder el marco desde la primera palabra. Estás subcomunicando necesidad, urgencia, falta de filtro. Y eso no se respeta, ni en el mercado laboral, ni en el sexual, ni en ningún sitio. Y lo peor de todo esto es que la seducción como concepto se ha infantilizado por completo, en parte por lo que acabo de decir antes. Porque si te fijas, ves vídeos, ves canales, ves proyectos que parecen hechos para chavales de 17 años, no por la edad es solo un número, sino por la madurez emocional que hay detrás. Y luego vienen los problemas, porque los hombres que necesitamos algo real, algo con peso, algo serio y algo maduro donde compartir, nos encontramos que hoy en día no existen lugares seguros, serios ni masculinos donde compartir. Y esto lo llevo años viendo, pero lo he visto más claro a raíz de comentarlo con los socios de mi club privado. Los hombres no tenemos un entorno seguro y masculino donde hablar de nuestras relaciones, donde compartir notas, donde reflexionar, donde crecer. Lo que hay ahí fuera es o entornos de frikis sociales que obviamente no puedes tomarte en serio porque son los últimos a los que escucharías para tomar decisiones de vida, o entornos donde todo se frivoliza, se infantiliza y se convierte en un meme. Entonces la sensación que se te queda es o soy un inepto social y un fracasado absoluto, o esto no es para mí. Pero no todos los hombres estamos en ese caso o en esa situación como nos quieren hacer creer. Los hombres necesitamos un espacio para poder decir, vale, soy un hombre con madurez que he conseguido esto, esto y esto. No soy un inepto social ni un fracasado absoluto con mis relaciones, pero, sin embargo, esto me está afectando. Siento que puedo hacerlo mejor en el ámbito de mis relaciones con las mujeres y de alguna u otra forma esto me está condicionando como hombre y esta es una etapa o es un ámbito importante en mi vida. Quiero poder hablar de esto, compartir notas, aprender de esto. Esto es lo que necesitamos. Y como digo, lo que tenemos es la versión infantilizada y todo esto ocurre porque la gente escucha 3 vídeos y se autodenomina experta. Y ojo, que está bien que las redes sociales hayan democratizado todo. Y sé que todos empezamos desde cero de alguna u otra forma. Y la iniciativa y el espíritu de crecimiento, lo sé, lo pillo, todo esto lo entiendo. Pero no podemos frivolizar con esto. Es como si ahora nos leyéramos el prospecto del ibuprofeno y del paracetamol y nos pusiéramos todos a abrir clínicas de medicina privada. Hostia, tío, que esto es algo serio. Esto es serio de verdad. Por culpa de estas cosas, es por lo que se infantiliza y se resta importancia a un problema real que tenemos los hombres. Las relaciones son algo serio. Los hombres lo pasan mal por esto. Hay hombres que condenan toda su vida por una mujer. Hay hombres que hipotecan su futuro por una idealización que luego se rompe. Hay hombres que viven en ansiedad constante porque no tienen herramientas para manejar su vida íntima. Hay niños que sufren por el desconocimiento de los padres que no saben cómo gestionar estas situaciones. Hay una sociedad entera pagando la deuda de hombres que no saben cómo ejercer su masculinidad de forma positiva en sus relaciones. No nos podemos tomar esto a la ligera. No podemos equiparar el sector de las relaciones a poner un puesto de limonada. Y en medio de todo esto, ¿qué es lo que nos ofrece la mayoría de contenido masculino actual? Pues o bien nos dan autoayuda suave que no resuelve nada, o bien energía red pill mal entendida que genera más rechazo que respeto. Y esto no es lo peor. La mayoría de lo que te encuentras, muchos de los proyectos entre comillas para hombres que veo hoy en día, son en realidad caballos de Troya. Te prometen ayudarte como hombre, pero su solución solo te mantiene a medias, te da un alivio sintomático y temporal. No te curan la raíz del problema, ni te dan herramientas para que tú gestiones de forma permanente estas situaciones. Porque el problema de esto es el de siempre. Mientras tú estás en un grupo de hombres serios, reflexionando y tratando de buscar soluciones reales a problemas frecuentes, la mejor solución es bastante obvia, ¿no? Tenemos que pensar más con la cabeza y menos con las emociones. Tenemos que ser más racionales, más masculinos, más comedidos. Tenemos que aprender a calibrar nuestros comportamientos y nuestras decisiones. Cuando tú dices esto en un sector infantilizado, como el que tenemos, que no busca la verdad, sino tener razón, la contraoferta es evidente. Todo el mundo al que le diga esto te va a decir que, tío, lo mejor es dejar fluir. Que yo prefiero vivir con intensidad y pegarme de hostias que tener que andar con el palo en el culo metido calculándolo todo. Hostia. Joder, todos queremos eso, ¿no? Todos queremos poder fluir por la vida, vivir al máximo y que todo salga perfecto, pero no es real. Te están vendiendo la misma idea, que es emocionalismo. El cáncer de la masculinidad actual es el emocionalismo. No necesitamos gente que nos diga que sigamos guiándonos por las emociones, necesitamos pararnos a pensar y actuar desde el conocimiento y no desde el impulso. Esto es lo primero que te dicen en tu entorno cuando haces cualquier cambio, que debes dejar fluir y no ser tan rígido. La primera vez en mi vida que hice dieta y se me ocurrió pesar los alimentos, me lo decían. Hostia, tío, no puedes vivir así, no puedes medirlo todo. Joder, ¿vale? ¿Cuál es la alternativa? ¿Comer lo que te apetece para disfrutar de la vida y acabar gordo con una salud de mierda y sin energía? La primera vez que decidí llevar un control de mi dinero y finanzas también lo escuché. Hostia, tío,
pero no puedes llevarlo todo al milímetro, también hay que disfrutar. Joder, pero ¿por qué lo tenéis que llevar todo siempre al extremo? Y de nuevo, ¿cuál es la alternativa que me plantea? ¿Gastar sin control porque hay que disfrutar y acabar endeudado y atrapado financieramente? Y por supuesto, la primera vez que decidí coger las riendas de mis relaciones y pensar 2 veces antes de actuar, también lo escuchaba. Hostia, pero es que las relaciones no pueden ser así. Tienes que dejarte llevar un poco, no puedes controlarlo todo. Tiene gracia porque el argumento siempre es el mismo y es llevártelo todo al extremo. Te pesas 150 gramos de pechuga y ya te dicen que lo estás midiendo todo en la vida y así no es. No te quieres gastar 100 euros por una compra impulsiva de unas zapatillas que te han gustado pero que no tienen sentido para ti y ya es como que lo estás controlando todo al milímetro. Y es como, tío, pasa con las relaciones igual. Te paras 2 segundos a pensar en qué punto estás en tus relaciones y qué contexto tienes con esa mujer y es que lo estás controlando todo. Parece como si no hubiera punto intermedio. O fluye y vives de hostia en hostia, pero que me quiten lo bailado, o es que eres un calculador frío y loco. Pero de nuevo, ¿cuál es la alternativa? ¿Acabar en una relación que no eliges tú y terminar exprimido emocionalmente porque te faltaron límites, estándares y una visión a largo plazo? El problema de muchos enfoques de seducción clásica es que funciona sintomáticamente. Si yo te digo que cuando llegue una tía casi cuarentona diciéndote que está cansada de hombres que la usan y que ahora quiere una relación de verdad, que está cansada de niñatos, que está cansada de... Si yo te digo que una tía así, que desde el minuto 1 viene con los 10 mandamientos de cómo tienes que tratarla y con las leyes que te va a imponer de cómo tienes que ser y de cómo tienes que actuar, si yo te digo que una tía así te va a hacer perder el tiempo porque viene ultra desgastada emocionalmente de sus malas decisiones pasadas con sus relaciones anteriores y ahora quiere que tú pagues el pato y seas su tampón emocional, la cita te va a durar 30 minutos y te va a ahorrar un coñazo de tía. Pero claro, si yo te digo que seas empático, que no debes ser como esos tíos que van a lo que van, que tú eres distinto, que debes conectar emocionalmente con ella, que tienes que entender sus heridas emocionales y toda esta sarta de tonterías, la relación te dura 8 meses y por el camino te has dejado media vida y tu dignidad para 4 polvos mal contados y 50.000 demandas que has tenido que atender para ser un buen chico con ella. Venderte seducción Blue Pill es muy fácil porque todo se mide en cuántas citas tienes, cuánto tiempo puedes mantener a esa chica cómoda y contenta contigo antes de que se canse de ti. Y cualquier interacción te vale porque sientes que lo estás consiguiendo, aunque en realidad te estés mareando o estés comprando gato por liebre. Venderte seducción Red Pill es más difícil porque la pregunta no es cuánto tiempo puedes mantenerla contenta contigo, sino cuánto tiempo puede mantenerte ella contento a ti y saber tú cómo generar ese deseo en ella. Y entonces cualquier interacción no te vale porque estás eligiendo y no aceptando cualquier atención femenina como si fuera agua de mayo. Obviamente, este último enfoque implica un precio más alto a pagar por tu lado, pero también un resultado de verdad en tus relaciones. Y por si fuera poco, luego tienes por otro lado los que malinterpretan todo lo que escuchan, que nunca aplican nada, que consumen como el que ve de fondo una película o una serie mientras cocina. Escuchan ahí de fondo pero no prestan atención y después van por ahí diciendo que lo que en realidad tienes que hacer es bajarle la autoestima a las tías o que tienes que ignorarla para que te valore. Y es como, tío, esto no es Red Pill, esto es ser imbécil. Y lo peor es que luego manchan el nombre de todo el movimiento. Igual que pasa con la Red Pill. Lo cogen 4 pasivos de mierda, lo llevan al extremo y ahora parece una secta de desequilibrados sociales. Y el problema una vez más no es la idea, es quién la sostiene y cómo se sostiene. Y volvemos al principio. El problema, el verdadero cáncer de la masculinidad, son los hombres pasivos. Hombres pasivos que se extienden como metástasis en esta sociedad. Los que no cambian, los que no se exponen, los que no toman decisiones, los que no lideran su vida, los que solo opinan, critican y nunca actúan. Y es por culpa de ellos que crear espacios serios para hombres de verdad se ha vuelto tan difícil. Pero el mundo necesita menos espectadores y más hombres dispuestos a vivir con intención, criterio y coraje. El mundo necesita más masculinidad. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor y te recuerdo 2 noticiones. El primero, que mañana domingo 20 de abril a las 19, ahora sí, hora Madrid, estaré en directo en la comunidad de Telegram charlando con vosotros y resolviendo dudas. Para acceder a la comunidad de Telegram, haz clic en el link de debajo y te unes a la lista de email por donde notificaremos de todo esto. Segundo notición es que el domingo 21 abrimos oficialmente las plazas para la nueva edición del programa DTE. Todo esto y mucho más desde la lista de email será el primero en enterarte. Así que, si te vas a pasar por el directo mañana, te escucho por allí y si no, espero que esto te haya aportado valor y nos vemos en la próxima.